Buen día a quien esté viendo esto. Mi nombre es Mauricio Sosa García, soy un estudiante de Ingeniería Biotecnológica del Plan 2006 y bueno, esta es mi boleta 2023-660-439. El día de hoy veremos extracción líquido-líquido multietapa en contracorriente usando los métodos de Alders y de Hunter-Nash. El docente de la asignatura Bioseparaciones Fluido-Fluido del 6BV2 del periodo 25-2 es Luis Miguel Pérez Aguilar. Y bien, soy consciente de que esta entrega pues ya no es en tiempo, pero es en forma, porque en su momento pues hizo una entrega que fue en tiempo, pero no estaba en forma. Muy tarde nos dimos cuenta por avisos que el video no tenía audio, entonces bueno, se vuelve a considerar grabar esto, ya que se es muy especial cuando se trata de calidad. Aquí lo que importa es la calidad. Así que bueno, pues prosigamos y veamos un ejemplo y la teoría que hay detrás de la extracción líquido-líquido contra corriente para usar esos dos métodos. También ofrezco una disculpa por la manera y el tono en el que seguramente voy a hablar, pero bueno, esto normalmente se está grabando cerca de las 2 de la mañana y pues aquí no se quiere incomodar al vecino. Bien. Pues empecemos por lo que es la extracción. La extracción es la técnica más empleada para separar un producto orgánico de una mezcla o de una fuente natural. También puede definirse como la separación de un componente de una mezcla por medio de un disolvente. Bien, extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido consiste en la separación de los constituyentes de una disolución líquida por contacto con otro líquido inmiscible o parcialmente inmiscible que disuelve preferentemente a uno de los constituyentes en la disolución original, dando lugar a la aparición de dos capas líquidas o fases inmiscibles o parcialmente inmiscibles de diferentes densidades. Y bien, la disolución a tratar se va a denominar alimentación, recibiendo el nombre de disolvente el líquido que pues va a estar en contacto con ella. Como podemos ver aquí en este diagrama muy simple, tenemos dos entradas, F de alimentación y S de disolvente. Solvente extractor también se conoce. Bien, después del contacto entre la alimentación y el disolvente se obtienen dos fases líquidas denominadas extracto, la más rica en disolvente, y refinados, que va a ser la más pobre en disolvente. Separando el disolvente del extracto y del refinado, se obtienen el producto extraído y el producto refinado. Bien, hablemos de más teoría. Hay diferentes tipos. Está el contacto simple, que bueno, se realiza en una sola etapa, donde la alimentación y el disolvente se mezclan, se separan y se tiene pues su extracto y su refinado, pero pues no puede ser muy eficiente esta metodología, de hecho. También está la multietapa de corriente directa. Este método, en la alimentación y el disolvente se ponen en contacto en varias etapas en serie, siempre en la misma dirección. Mejora la eficiencia del anterior, pero bueno, pues todavía sigue dejando unos residuos significativos y además usa mucho solvente. Entonces, luego entra el contracorriente. Aquí la alimentación y el disolvente fluyen en direcciones opuestas a través de múltiples etapas. Este método es más eficiente, ya que va a maximizar la transferencia de soluto y minimizar el uso de disolvente, obteniendo productos más puros. Partes del triángulo ternario o diagrama triangular, diagrama ternario, pues es este. Tiene sus vértices. Cada vértice del triángulo va a representar un componente puro, A, B o C, que puede ser A para el diluyente o solvente portador, B para el solvente extractor y C para soluto. Así es como se suele manejar. Están los lados en los cuales pues se van a representar mezclas que son binarias, como quien dice solo dos componentes y el tercero va a tener composición cero. Si los puntos son internos, entonces ya es una mezcla ternaria, porque cada componente A, B o C tiene su composición, o sea, forma parte de lo que es la mezcla. Líneas de reparto. Estas líneas van a conectar puntos que representan fases en equilibrio, como se ve ahí en la imagen. En la extracción líquido-líquido, pues estas curvas o líneas pueden mostrar composiciones de fases en equilibrio como estratos y refinados. En este caso, los refinados van a ir del lado izquierdo y los estratos del derecho. Curva binodal. Es una curva formada por composiciones de refinado y de extracto. Dentro de ella existe lo que se llama zona de admisibilidad. Y bien, pues es literalmente esa curva o campana que se ve allí. Punto mezcla. Va a representar la composición global de una mezcla de tres componentes, A, B y C, en un sistema de extracción
en un sistema de extracción líquido-líquido. Y bien, pues vamos a empezar a plantear el problema. Para la industria cosmética es de interés separar el ácido acético del agua. Para ello se lleva a cabo una extracción líquido-líquido en contraflujo, en la cual se cargan 750 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 35% peso sobre peso de ácido acético. Además, éter isopropílico puro que va a fungir como un solvente extractor. La operación se llevará a cabo hasta que la composición de soluto en el refinado sea de 5% y pues nos dan 5 incisos que debemos cumplir. Primero, determinar la cantidad de éter isopropílico en kilogramos, que es mínimo para realizar la operación de extracción hasta las condiciones de refinamiento preestablecidas. B. Determinar el punto mezcla de la operación considerando una alimentación 1.8 veces del disolvente mínimo. C. Determinar el número de etapas de equilibrio considerando dicha alimentación del punto B. D. Indique la composición de cada uno de los estratos y refinados. Y E. Indicar el punto P, sus coordenadas. Muy bien. Aquí pues hay una tabla que es la que estos problemas usualmente te dan. Una tabla de los 3 componentes, cómo se comportan en el refinado y en el extracto. Pasamos pues a generar las rectas de reparto o líneas de reparto. Primero que nada, pues esos datos se tienen que colocar en una hoja de cálculo. Usualmente aquí usamos Excel. Bien, una vez que se colocan así como está en la imagen, pues hay que meterlos a ProSim. ProSim va a interpretar esos 6 valores que están seguidos como una línea que une 2 coordenadas. La coordenada con A, B y C y la coordenada con A', B', C'. Bien. Ahora, ¿qué más dice? Dice coloca valores en decimal, porque ProSim no lee porcentajes. Aquí también dice que en fracción, pero esto es un error. No, las fracciones tampoco las lee. Se deben colocar en decimal, así como está mostrado en la tabla. Y bueno, aquí está otro error, que dice añadir tipo de series de puntos. Sí, eso se puede cuando añades un punto, por ejemplo el punto mezcla, pero por lo regular para estos casos debes añadir en tipo de líneas. Entonces pues ahí tienes para escoger en punto, en líneas y en superficie. Y ojo, porque la superficie luego sí puede importar. Y aquí ya al último de la diapositiva sí se muestra un ejemplo donde se le puede poner el nombre y donde está como esta imagen como de carpetita. Eso es para poder pegar. La que está a su lado es para copiar. Bien. Generar curvas de estrato y refinado. Curva binodal. Se tomará en cuenta todas las composiciones, más bien todas las coordenadas de puntos de estrato y refinado y composiciones en su respectiva coordenada, claro, y será un sistema parecido al anterior, pero ahora se colocarán las coordenadas en orden descendente conforme a la concentración de solvente portador en la mezcla, comenzando en la concentración A más alta y terminando en la más baja. ¿Qué quiere decir? Pues muy simple. Vamos a acomodar todos los datos en forma de que queden como líneas, o sea, 6 columnas. ¿Y cómo lo vamos a poner? Pues el agua va a tener que ir disminuyendo en este caso, pues sería A, el solvente portador. Ese tiene que ir de mayor concentración a menor concentración, mientras que el solvente extractor va a ser lo contrario, de menor a mayor concentración. Y lo del soluto pues no es un parámetro como para guiarnos con eso. Pero bien, ¿qué va a pasar? También metiendo eso al ProSim, vamos a generar lo que es la curva de estrato y refinado, o sea, la curva binodal, que es esa como campana que ves ahí. Eso se agrega como superficie, no como líneas ni como puntos. Y unas líneas que están allí que conectan un punto a otro en la campana binodal son las famosas líneas de reparto, que también ya pusimos. Esta es la apariencia que debe tener. Ahora vámonos con los puntos de alimentación. A ver, vamos a tener un flujo de alimentación de 750 kilogramos, eso nos dice el problema, 35% en peso de ácido acético, chido. También vamos a tener un disolvente, unos kilogramos que desconocemos aún, y una pureza del 100%, oblala. Coordenadas 0,1,0, ¿por qué? Porque B es solvente extractor. Y para la otra 0,65,0.35. ¿Por qué así? Pues porque C es soluto, que es el ácido acético, mientras que A es el solvente portador. Ante esto quiero hacer una aclaración de que, bueno, no me acuerdo cómo lo dije, pero si en D yo dije portador, no, más bien es solvente extractor, el que va a ayudar a separar agua y ácido acético. Bien, continuamos. Esto pues nos va a ayudar a ubicar lo que son los puntos.
Trazamos la línea de alimentación azul que se ve allí. Y ahora sigue ubicar el punto de refinado. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Pues que tiene que tener 5% en peso de soluto. Muy bien. Entonces, ¿qué? Pues no vamos a conocer el valor de A ni el de B, pero sí el de C. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que un punto en la curva binodal sea 0.05 en C. Y de ahí vamos a obtener los valores de A y de B. O sea, básicamente tenemos que hacer que choque en la campana binodal. Tenemos que hacer que entre, hay que forzarlo. Y bien, pues así es como se traza ese punto, que si no lo ven ahí, a lo mejor no lo ven, pero es un punto como rosita que está entre 0 y 0.1. Bien, ahora pasemos al método de Alders, ya toca. Construida la curva binodal y las rectas de reparto, que ya tenemos las dos, de acuerdo con datos experimentales, por los extremos de rectas de reparto se van a tener que trazar paralelas a los lados del triángulo, que es lo que se ve ahí en la línea punteada. Trazada la línea conjugada, la interpolación va a ser mucho más sencilla. Esa línea conjugada es esa línea como gruesa que se ve allí, que pasa por todos los vértices de esa interpolación. Como se pueden dar cuenta, es una especie como de triángulo. Y bien, pues hay que empezar a aplicar este método para que le vayamos entendiendo. Bien, pues vamos a seleccionar las columnas A, B y C correspondientes a las coordenadas. Y luego vamos a pegarlas por duplicado, las que sean de refinado de agua, que son las que están aquí marcadas. No sé si se note bien, pero están como marcadas con un marco rojito. ¿Okay? Se pegan por duplicado, o sea, tanto la primera vez como la segunda, pero en la misma columna. Así se llena. Luego se va a hacer lo mismo, pero con los valores de estrato del éter isopropílico. También para la quinta columna, de la misma otra manera, pero con ese. ¿Ok? Y ahora, para la sexta columna, pues sí hay que echarle más coco. Bien, ProSim, por lo regular, pues va a ser que los componentes de la coordenada sumen un 1. Entonces, para que eso se cumpla, en la sexta columna debemos aplicar la ecuación que es de columna 6 es igual a 1 menos los valores de columna 5 menos los valores de columna 4. Pues sí. Y así, pues esto también nos va a garantizar que se formen esas líneas hacia abajo. ¿Por qué? Porque van a tener unos valores en C en negativo, que en este caso es una analogía como a lo que sería la Z en coordenadas cartesianas. Ahora del otro lado tenemos datos para la línea conjugada. Allí pues lo que hacemos es tomar los valores de las columnas 4, 5 y 6 y los ponemos de forma en que se tracen líneas. Obviamente lo agregamos como series de líneas en el ProSim. Ok, ahora pues aquí se muestra una imagen donde evidentemente pues está el método de Alders ya aplicado con esas líneas como guindas. También está la línea conjugada. Pasemos a la siguiente, que es hacer la primera interpolación, o sea, que se ponga bueno esto. Bien, primero pues ¿qué vamos a interpolar? ¿Cómo va el método? Sencillo, agarramos la alimentación y nosotros queremos encontrar un estrato mínimo, o sea, que con esa alimentación salga un estrato. Ok, ¿qué hacemos? Interpolar, o sea, aquí para lo que nos funciona Alders en este caso es para poder trazar líneas que son paralelas a esas como líneas de Alders y van a chocar con la línea conjugada. Y en cuanto choquen, se van a trazar otra vez líneas paralelas, pero ahora las del otro lado. Pareciera que el sistema es pues como tal, igual de un lado que del otro de la línea conjugada, pero no es así. Y esa es la magia pues del método de Alders. Entonces haciendo eso, que es como se ve ahí en la línea rosa punteada, vamos a obtener un punto en la campana binodal del lado de los estratos y ese va a ser el estrato mínimo. ¿Qué sigue? Pues que entonces vamos a tener que trazar una línea del refinado deseado a ese punto donde interpolamos. Y ahora esa línea tiene que chocar en algún punto, tiene que intersecar a la línea de balance. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues un punto mezcla, pero un punto mezcla mínimo, que es lo que dice aquí la teoría. ¿Para qué nos sirve? Pues sencillo, si es un punto de mezcla mínimo, estamos intuyendo que hay un mínimo de solvente, el mínimo para realizar esta operación. Entonces hacemos nuestro balance general y nuestro balance por componente para llegar a la ecuación que están viendo allí aplicada, que es de solvente mínimo. O sea, básicamente lo
lo despejamos. ¿Y de dónde y qué datos uso entonces? Va, por los datos de siempre, con la diferencia que ahora vas a usar también el dato de C, el valor de C que hay en ese punto mezcla. O sea, el valor de soluto, que es de 0.1447. Aplicamos la fórmula y vamos a obtener una masa de 1064.0981 kilogramos. O sea, ese es el solvente mínimo en masa kilogramos. Y esa es la respuesta a la primera pregunta, de hecho. Vamos, punto de mezcla de operación. O sea, ya tenemos eso, ahora ya podemos conocer cuál es el solvente que se usa en realidad. ¿Por qué? Porque hay una condición que nos dice que usamos 1.8 veces el solvente mínimo. Y aquí aplicamos entonces eso, sustituimos en la ecuación el valor del solvente mínimo y obtenemos 1915.3766 kilogramos. Hacemos otra vez los balances general y por componente y obtenemos el valor de C en el punto mezcla, que es 0.0985. Obviamente, ahora F más S, pues ya, S ya tiene un valor. ¿Ok? ¿Y qué nos pide? Pues las coordenadas del punto mezcla. ¿Qué hacemos? Algo muy parecido a lo del refinado ideal. Y es que vamos a tomar ese valor en C y vamos a forzarlo a que entre en la alimentación. Entonces los valores de A y de B que hayan cuando C vale 0.0985 van a ser los del punto mezcla. Ok. ¿Y cuánto nos da? Pues nos da 0.1828 para A, 0.7188 para B y 0.0985 para C. Ahora, pues sí, ese es el punto de operación. Ya aparece aquí en esta imagen que se está mostrando. Y pues tenemos que calcular ahora el primer estrato, el estrato real. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una línea del RN, que es el refinado objetivo, pasa por el punto de mezcla y va a tener que intersecar con la curva binodal del lado de los estratos. Ahí se obtiene lo que vendría a ser el extracto 1, si no me equivoco. Y que sigue, pues interpolar con el método de Alders. Y aquí va. Pero bueno, antes de interpolar, pues es obvio que tenemos que hablar de Hunter-Nash. Bien, ¿qué dice? Se trazan, le vuelvo a pegar aquí a la mesa. Se trazan líneas prolongadas para formar el polo. Una va de lo que es la F hacia el estrato 1, no me equivoqué, y la otra va a partir de lo que es el refinado N y va a pasar por S, o sea, la alimentación del extractor. ¿Ok? El método de Hunter-Nash va a consistir en tirar esas líneas de un valor de refinado al punto polo y así vamos a encontrar estratos. ¿Por qué? Porque tienen que chocar en algún punto con la curva binodal. Entonces, pues así los vamos a encontrar. Pero en cambio de eso, para encontrar refinados a partir de estratos, vamos a usar la interpolación de Alders. ¿Por qué? Pues porque ya estamos dentro de lo que es la campana. Eso es más práctico hacerlo así. O sea, ese es el mecanismo que vamos a usar. Hunter-Nash, Alders. Hunter-Nash, Alders. Y aquí, pues bien, va las muestras. Aquí lo vamos a deslogar primero y ya después, pues ya no vamos a platicar más de esto y lo vamos a hacer y les vamos a mostrar el resultado. Primero, ya tenemos E1, ya tenemos trazado el punto polo. Qué bien. Entonces interpolamos con Alders, que es esa segunda línea de color rosa punteada, y encontramos nuestro refinado 1. Siguiente. Ese refinado 1 vamos a conectarlo con el punto polo con una línea que es la que se ve de color azul, y en un punto vemos que choca con lo que es la campana binodal del lado del estrato. Ahí vamos a obtener nuestro extracto 2. Muy bien. Le volví a pegar a la mesa. Vamos a obtener el extracto 2. Ahora, pues se vuelve a repetir el proceso. Vamos a aplicar Alders. Encontramos nuestro refinado 2. De refinado 2 lo tiramos al punto polo. Encontramos el extracto 3. Luego de eso, refinado 3. Y así hasta que se complete la operación. Entonces pasemos. Miren esto. Aquí les puse la imagen. Está pequeña, yo sé. Ese sería ahí. Y pues le pusimos los refinados y los extractos. De refinados pues sí es medio sencillo ahí ponerlo. Hay 4. Y de extractos no tanto porque ahí se juntan las líneas. Muy bien. Solo hay 4 etapas en equilibrio. Esa sería la respuesta al inciso C. Ahora también nos pedían indicar las composiciones de cada uno de los extractos y refinados. Bueno, esas las podemos obtener por ProSim,
que es donde están las intersecciones con la campana binodal. Y bien, pues son esas que están ahí puestas. Obviamente no voy a empezar a leer todo eso, al menos hasta ahora. Y pues por último nos piden la coordenada del polo. El punto polo o punto P, el polo, pues viene siendo a donde convergen todas las líneas en el método de Hunter-Nash, que es ese como punto de las líneas azules, que es de menos 0.3923 en A, 1.49 en B y menos 0.049 en C. Nótese que estos tres valores suman aproximadamente 1, que es lo que les decía. Entonces, pues con esto más o menos debió haber quedado entendido cómo es que funciona todo esto de Hunter-Nash con Alders. Alders es un método que nos ayuda mucho a lo que es interpolar, así sea contracorriente o también fuera en multietapa, nos ayudan a interpolar dentro de lo que es la campana binodal, mientras que el Hunter-Nash es una metodología especializada en los contracorrientes porque se tiene que generar un punto palanca, un punto polo, un punto P. ¿Para qué? Pues para estos casos donde pues tenemos eso, un contraflujo, y entonces hay unas fases en equilibrio, ya que primeramente pues el R1 entra de un lado, mientras que el EN o E1 entra del otro. Y bien, pues esto es todo. Muchas gracias por haber puesto nuestra atención a este video. Espero le haya sido de utilidad. Y bueno, pues ya. Buenas noches.